Saludos a todos. Comenzamos entonces con el primer video de la primera clase de fisiología animal. Los objetivos de aprendizaje de este primer video son definir los fluidos corporales y su distribución en los distintos compartimentos que encontramos en un animal y las proporciones que ocupa cada uno. Luego vamos a explicar los conceptos de estado estacionario y equilibrio, que serían los tipos de relaciones que establecen entre sí los fluidos en sus distintos compartimentos. Al cumplir con estos dos objetivos, vamos a ser capaces de comprender el concepto de medio interno, un concepto que es importantísimo y fundamental para nuestra asignatura. Comencemos entonces tratando de comprender lo que es el medio externo para un ser vivo. Si nosotros tenemos un unicelular, en este caso tenemos el núcleo, vamos a tener que para este ser vivo, todo lo que no es él, es decir, todo lo que no está rodeado por la membrana plasmática, todo esto que está acá es el ser vivo. Eso es el ser vivo, el individuo. Y todo lo demás en el universo, lo consideramos el medio externo. ¿De acuerdo? Todo esto es medio externo. Para este individuo, todo lo que no es esa célula es medio externo. Muy bien. ¿Qué pasa, por otra parte, cuando tenemos un animal? Un animal que es pluricelular. Vamos a ponerlo más finito. Un animal pluricelular en el que las células están organizadas según el tejido, más juntas, menos juntas, pero vamos a tener siempre un espacio intercelular. Ahora bien, por ejemplo, si nosotros estamos hablando del corazón de un animal, estas células están en contacto, esto azul, ¿sería el ambiente? Sería el ambiente, que puede ser agua o aire, depende del hábitat del individuo. ¿Esto sería el medio ambiente? No. Las células internas de un animal, la mayoría de sus células no están en contacto con el aire o con el agua del exterior, ¿sí? En este espacio intercelular nosotros vamos a tener otro componente líquido también que rodea, que baña las células y que va a ser un intermediario entre el exterior, el verdadero medio ambiente, y las células. Acá tenemos que tenemos que identificar otro medio que va a ser el que va a actuar como buffer entre el exterior, el medio ambiente, y las células. Entendido esto, vamos a ver cuáles son estos compartimentos líquidos en un animal. En esta imagen estamos representando lo que sería un modelo de un animal. El rectángulo blanco me representa el animal completo, y entonces vamos a tener en el exterior el medio ambiente, ¿sí? Y luego acá en el rectángulo negro estamos representando los compartimentos líquidos que se presentan en un animal, los distintos compartimentos líquidos. Acá vemos que uno es mucho más grande que el otro. Tanto es que acá estamos tratando de representar el compartimento que ocupa 1/3 con respecto a otro que ocupa 2/3. ¿A cuál corresponde el que ocupa 2/3 del volumen del líquido total de un animal? Fíjense que nosotros acá ponemos como ejemplo un animal de 70 kilogramos y
decimos que el 60% aproximadamente, puede ser más, el 60% de un animal es líquido. ¿Qué quiere decir líquido? Es agua con muchas sustancias disueltas en esta agua o en suspensión. Entonces, con un peso de 70 kilogramos, aproximadamente 42 litros sería el líquido que compone el cuerpo de este animal. Si lo dividimos en compartimentos, tenemos un compartimento que ocupa 2/3 del total y el otro 1/3 del total. Si les pregunto, ¿cuál es el compartimento más grande? ¿Cuál es el líquido más abundante en el cuerpo de un animal? ¿Qué es lo que me responderían ustedes? ¿Qué es lo que responde la mayoría de la gente? Lo que respondemos la mayoría de la gente cuando nos hacen por primera vez esta pregunta. Y que es que el líquido más abundante en el cuerpo de un animal es la sangre. Eso es lo que se piensa la mayoría de la gente. Pues no, eso es incorrecto. El compartimento que ocupa 2/3 del líquido del cuerpo de un animal corresponde a lo que es el fluido intracelular, es decir, todo lo que está dentro de cada una de las células que componen el animal, lo que corresponde al citosol de cada una. Si sumamos el citosol de todas las células de un animal, estas van a representar 2/3 del volumen total de líquido. Mientras que si nosotros nos vamos al otro tercio que nos queda, esto va a corresponder a todo lo demás, es decir, al fluido extracelular, todo lo que está por fuera de las células, rodeando a estas células. Este líquido que nosotros hemos hablado y al que le vamos a llamar el medio interno. Es decir, que rodeando a las células y actuando como intermediario, como un buffer entre las células y el medio ambiente, tengo el fluido extracelular al que reconozco como el medio interno de la célula. Entonces, volviendo a nuestro esquema, tenemos que 2/3 de todo el volumen del animal corresponden a el fluido que está dentro de las células y 1/3 del total al medio interno o fluido extracelular. Acá yo se los he puesto con las siglas en inglés porque así es como aparece en casi toda la bibliografía. Entonces, el medio interno es el fluido extracelular, acá se los pongo como si fuera en español, o medio interno. ¿De acuerdo? Pero a su vez yo a este medio interno o fluido extracelular lo puedo dividir, y acá se los dividí en otros dos compartimentos que corresponden, uno a 3/4 del total del medio interno y otro a 1/4 del total. ¿Cómo están hechos estos? ¿De qué están compuestos estos dos compartimentos? Los 3/4 del mismo corresponde al fluido intersticial, es decir, al fluido que baña las células, que está en contacto con cada una de las células del organismo, mientras que solo 1/4 corresponde al fluido intravascular, es decir, el que está dentro de los vasos sanguíneos del animal y en el corazón, y que corresponde a la sangre. La parte líquida de la sangre, es decir, que sería el plasma. El plasma. ¿De acuerdo? Analicemos ahora qué tipo de relación se presentan entre estos compartimentos. Muy bien. El contacto que se va a dar entre la sangre y el líquido intersticial, ¿dónde se va a presentar? Solamente a nivel de los capilares. Estos vasos que son
muy delgados y por donde el intercambio de sustancias se va a producir sin ningún problema, porque la pared de los capilares suele tener perforaciones, poros u orificios por donde las sustancias se van a mover sin ningún problema. Acá este movimiento se produce por difusión, por lo tanto no hay gasto de energía. ¿Y qué sustancias se van a mover? Todas, excepto las partículas muy grandes. Entonces, acá en el líquido, el fluido intravascular es en esencia idéntico al fluido intersticial, excepto por las células de la sangre, que no pueden atravesar la pared de los capilares, y las proteínas, que son muy grandes también. Entonces, a lo que llamamos plasma, el plasma, ¿sí?, tiene una composición prácticamente idéntica con el fluido intersticial, excepto por las proteínas. Entonces, acá el pasaje de sustancias se va a dar prácticamente sin obstáculos. A lo largo del tiempo van a llegar las sustancias, los iones, por ejemplo, la glucosa, a tener una concentración idéntica en un compartimento y el otro, y por lo tanto nosotros decimos que estos dos compartimentos tienen un estado de equilibrio. Entonces, todo lo que entra al cuerpo del animal, lo que come, lo que bebe, el oxígeno, el dióxido de carbono que entra, va a pasar desde el fluido intravascular hacia el fluido intersticial, por lo que el líquido extracelular, este medio interno, sufre cambios. Es un sistema dinámico, ¿sí? Y estos dos compartimentos se mantienen en equilibrio entre sí. ¿Qué pasa ahora entre el compartimento del fluido extracelular con el compartimento que tiene el fluido intracelular? La relación entre estos dos compartimentos no es la misma que vimos, no es una relación de equilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá, como barrera entre ambos compartimentos, las membranas plasmáticas, que ustedes saben que tienen naturaleza hidrofóbica. Por lo tanto, ¿hay comunicación entre estas? Sí, por supuesto, porque las células son sistemas abiertos y por lo tanto es necesario que mantengan intercambio de materia, intercambio de agua, de sustancias, de gases con el fluido extracelular. Sin embargo, por la naturaleza de las membranas, este intercambio va a estar altamente regulado, de forma que la composición del fluido intracelular es altamente estable. Entonces, esto significa la composición del fluido intracelular ¿es igual a la del fluido extracelular? No, son distintas. Por ejemplo, en el interior de la célula tengo altas concentraciones de potasio y muy bajitas de sodio, ¿sí? Y en el exterior, en el fluido extracelular, tengo muy poquito potasio y mucho sodio. Estos gradientes que se establecen son gradientes químicos y gradientes eléctricos, son imprescindibles que se mantengan para que la célula pueda mantener su estabilidad, ¿sí?, y pueda funcionar correctamente, para que sus enzimas funcionen correctamente. ¿Y cómo se logra mantener esta composición intracelular distinta de la del medio extracelular? Usando energía, mucha energía, y gracias a la naturaleza de estas membranas. Esta relación entre dos compartimentos, en la cual ambos compartimentos tienen composiciones distintas, pero ¿sí?, sigue habiendo movimiento de sustancias, aunque para mantener la estabilidad, la entrada de sustancias debe estar compensada por la salida.
pero para mantener la diferencia en estas composiciones necesito gastar energía y esto debe mantenerse a lo largo del tiempo, es una relación en la que yo digo que ambos compartimentos están en estado estacionario. El estado estacionario entonces es distinto al estado de equilibrio y estos son las relaciones que se establecen entre los compartimentos. ¿El medio interno puede cambiar? Sí, el medio interno puede cambiar porque dijimos que está en contacto, en una relación mucho más directa con el exterior. Sin embargo, sus cambios deben ser tales que preserven la estabilidad del medio intracelular, porque las células necesitan mantener su composición y las condiciones del medio tales que no las perjudiquen. Sobre todo, las células son particularmente sensibles a cambios en la temperatura y en el pH, porque estos afectan directamente el funcionamiento de las enzimas. Por lo tanto, si hay cambios en el medio interno, deben ser tales que no afecten, ¿sí?, la estabilidad del medio intracelular. En esta diapositiva les he colocado una síntesis de las características de cada uno de los estados, ¿sí?, del estado de equilibrio, que recordemos que se presenta entre el fluido intravascular y entre el fluido intersticial, y del estado estacionario, que se presenta entre todo el fluido extracelular, ¿sí?, con respecto al fluido intracelular. ¿De acuerdo? Después ustedes los pueden ver, los pueden analizar cada una de estas características.